Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un alianzón al cual le vamos a agregar una técnica que se llama entorchado. Empezamos con una camisa, cortamos nuestra medida con la cartulina, sacamos una cartulina larga, la presentamos sobre el palo anillero, la cortamos y nos va a dar exactamente nuestra medida. Rectificamos las puntas sin prestarle atención a los laterales, solo a las puntas. Al ser camisa después lo vamos a tener que cortar. Presentamos la camisa, bien prolijo, soldamos, blanqueamos en sales, que son completamente sanas, no son tóxicas, mandrilamos, rectificamos absolutamente toda la camisa, por la parte exterior. De ahora en adelante, al ser camisa, ella manda. Todo lo que se le agregue va a ser llevado a su medida. Uno solo de los extremos lo rectificamos y corroboramos que esté cuadrado. Sacamos el diámetro exterior, lo multiplicamos por pi y nos va a dar el largo de cinta al cual vamos a doblar el anillo siguiente. A este largo le vamos a sumar 2 milímetros porque es el espesor que tiene el anillo que va a ir por fuera. Cortamos, rectificamos, doblamos, presentamos y soldamos. Un pase de sierra para que la presentación sea perfecta y la soldadura imperceptible. Redondeamos sea en expansor o en mandril, no hasta el final, sino hasta que esté a punto de entrar para poder rectificar el interior y ya que entre perfecto. Llegando a la medida, lo que vamos a hacer es rectificar absolutamente toda el alianzón, tanto por los laterales como por arriba. Nivelamos con 240, 360 y ya rectificado con el compás vamos a trazar el centro de todo el alianzón para luego con una sierra 3-0 marcar toda la línea que hizo el compás por el anillo completo. Primero, después de hacer ese caminito, recién ahí vamos a cortar hasta desprender, asegurándonos de que el corte de la sierra pase a la esteca y no arriesgarnos a tener un accidente. El lado que cortamos va a ser el lado que queda por fuera de la camisa, el cual vamos a meter lo más a presión posible para que la soldadura de costura sea un trámite. Dejamos blanqueando y nos enfocamos en el entorchado. Cortamos 2 tramos de hilo de unos 18 a 20 centímetros y con una pinza plana lo vamos a doblar por el centro. El hilo tiene que estar bien recocido. Vamos a ir a la prensa y con una morsa de mano le hacemos una marca para contar las vueltas y contamos la cantidad de vueltas que ustedes consideren necesarias hacia la derecha, y con el otro tramo van a hacer la misma cantidad de vueltas hacia la izquierda. El entorchado, como van a poder ver en la presentación, no es más que una ilusión óptica. Despuntamos los sobrantes y con hilo de acero lo vamos a fijar en varias partes.
Damos un pequeño plano, que ya sería la parte interna. Después de ajustar los agarres de acero, emparejamos todo lo que podamos a mano o con alguna pinza, siempre cuidando de no marcar el material. Soldamos en varios puntos, retiramos el alambre de acero, blanqueamos y ya podemos cortar la medida. La medida va a ser exactamente los 63 milímetros de la cuenta anterior. Si el punto no llegara a unirse correctamente e hiciera que el dibujo se pierda, se puede cortar un poco más chico y agrandarlo en el mandril o en el expansor. En el redondeado del entorchado vamos a hacer exactamente lo mismo. Un poco antes de llegar a la medida, frenamos, rectificamos, sacamos todos los detalles, sobre todo los del interior, y recién ahí vamos a encamisar. Apretamos el entorchado con fuerza hasta que quede pegado al lado interno de la cinta que ya soldamos sobre la camisa. Volvemos a encamisar la media alianza que había quedado y estando bien recocida la pieza podemos soldar toda la costura. Vean ustedes cómo la camisa está completamente rayada por la presión que ejercieron cada uno de los anillos al pasar. Cortamos el excedente de camisa y rectificamos los dos cantos. Vamos a hacer dos medias, media caña de cada lado, primero con lima gruesa. Rectificamos interior con lima grano medio, hacemos cualquier detalle que haya quedado en la media caña, esmerilamos, siempre que esmerilen, 240, 360 y si afinan más el grano, mejor aún. Esto haría que el pulido sea muy rápido. Interior con fieltro. Cepillo con pasta Trípoli, un poco de ultrasonido para sacar la mugre y este es un modelo ideal para envejecer, así que con un envejecido con calor y un envejecedor a base de azufre. Con un cepillo de pelo corto vamos a sacar todo lo que ha quedado por fuera y con un fieltro nos va a permitir llegar a esos lugares donde no queremos que salga el envejecido. Espero que les haya gustado y mejor que les haya servido. Gracias.